Padre amado, al terminar este día, reconozco que eres el principio y el fin de cada uno de mis respiros, el Dios que sostiene mi existencia desde el momento en que abro los ojos hasta este instante en que busco el descanso bajo tu cuidado. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad no ha dependido de mis méritos, sino de tu amor incalculable que me ha guardado en cada paso que di por la calle, en cada decisión que tomé frente a mis responsabilidades y en cada interacción con quienes me rodean. Como bien nos recuerda el libro de los Salmos en su capítulo 103, versículo 1, bendigo tu nombre con todo mi ser y no olvido ninguno de tus beneficios, porque has sido tú quien ha coronado mi jornada de favores y misericordias. Me presento ante ti tal como soy, sin máscaras ni pretensiones, sabiendo que conoces mis fatigas y los pensamientos que a veces intentan robarme la calma en la oscuridad de mi habitación. En este momento de quietud, clamo por la presencia de tu Espíritu Santo para que inunde cada rincón de mi hogar y de mi alma, trayendo consigo esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Necesito que tu poder inmaculado limpie el cansancio de mis hombros y que tu bendición sea el bálsamo que sane las asperezas de este día. En el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesucristo nos hace esa invitación tan dulce de ir hacia Él, todos los que estemos trabajados y cargados, para darnos descanso, y hoy tomo esa promesa como una realidad tangible para mi vida. No es una idea abstracta, Padre mío, es la necesidad real de depositar en tus manos el peso de las facturas por pagar, la preocupación por la salud de mis seres queridos y la incertidumbre que a veces genera el trabajo diario. Alúmbrame con la cálida luz que emana de tu esencia, pues deseo que mi voluntad se rinda ante la tuya. A veces me pierdo en la prisa por querer resolverlo todo por mi cuenta, olvidando que tú eres mi guía y que mis pasos son más firmes cuando permito que seas tú quien marque el rumbo. Renuévame, Señor, para que mis deseos y mis emociones se encuentren libres de amargura o de resentimientos que se hayan podido colar durante las horas de vigilia. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos pide que no nos conformemos a los criterios de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que te ruego en esta noche, que mi mente no se enfoque en lo que me falta, sino en la abundancia de tu gracia, que ya se manifiesta en el pan sobre mi mesa, en el techo que me resguarda del frío y en el aire que llena mis pulmones. Concédeme el privilegio de sentir ese rayo de luz del Sagrado Espíritu Santo, que me permita ver mis problemas no como muros infranqueables, sino como oportunidades para ver tu mano actuar. Si hoy tuve un malentendido con un compañero de trabajo, o si sentí que la impaciencia me ganó al tratar con mis hijos, te pido que me bañes con tu gloria para que mi carácter sea moldeado según el ejemplo de Jesucristo. Quiero que mis palabras, al hablar mañana con otros, lleven impreso el poder de tu inspiración y no el veneno de la queja. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, tú nos dices que no temamos porque estás con nosotros, que no desmayemos porque eres nuestro Dios que nos esfuerza y siempre nos ayudará. Siento esa fortaleza ahora mismo, recorriendo mi interior, dándome la seguridad de que no estoy solo en esta habitación, sino que tu compañía es más real que el lecho donde descanso. Padre bendito, dame la paciencia necesaria para comprender que cada persona que cruza mi camino está librando su propia batalla y que mi misión es reflejar tu amor incluso cuando es difícil. Si alguien me ha causado daño o ha emitido un juicio injusto contra mi persona, te pido la capacidad de perdonar de corazón, no como un acto de debilidad, sino como un ejercicio de libertad espiritual que me permita seguir caminando sin cadenas. Ayúdame a otorgar el perdón a quienes cometieron perjuicios en mi contra, y también mírame con misericordia cuando yo mismo he fallado. Reconozco mis acciones,
Pido perdón por las ofensas cometidas y por aquellas situaciones donde, por descuido o egoísmo, pude haber lastimado a un semejante. Que mi corazón sea un terreno fértil para la generosidad y que nunca me falte la disposición para socorrer al prójimo que padece necesidad. Enséñame a sentir tus señales en lo cotidiano, en la sonrisa de un extraño o en la provisión inesperada que llegó justo a tiempo. Quiero ser un ejemplo de lo que tu luz milagrosa puede hacer en un ser humano que se arrodilla ante tu poder. Te ruego que me colmes de tus dones, pues quiero que mis pasos sean rectos en este sendero de vida en el que me has puesto. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos instruye a depositar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Por eso, en este primer tramo de mi oración nocturna, vacío mi mente de todo lo que me agobia y me preparo para recibir tu consuelo, sabiendo que tu vigilancia no descansa y que tu amor es la mayor seguridad que puedo tener mientras cierro los ojos para dormir en tu paz. Amado Señor, mientras sigo sumergido en este silencio reparador, siento cómo tu Espíritu Santo comienza a profundizar en las áreas de mi mente donde las preocupaciones han intentado echar raíces profundas durante el día. Tú conoces, Dios mío, que muchas veces al llegar la noche, el eco de los problemas cotidianos, como el pago puntual de las facturas, las tensiones con los compañeros de trabajo o la incertidumbre sobre el futuro de mis hijos, se vuelven ruidos que intentan ensordecer mi fe. Por eso, en esta continuación de mi plegaria, te ruego que envíes esa inmaculada luz desde el cielo, que atraviesa cualquier sombra de duda, otorgándome el descanso que tanto necesito. Primordialmente ese alivio ante las tensiones que me quitan el sueño y me mantienen en un estado de alerta innecesario en medio de la oscuridad. Retira de mi corazón la ansiedad que me hace sentir enfermo, esa opresión física en el pecho que surge cuando no veo una salida clara a las dificultades de la casa, o cuando el agotamiento acumulado parece no encontrar remedio en el simple descanso natural de la cama. Como nos enseña el libro de los Salmos en su capítulo 4, versículo 8, yo me acostaré en paz y asimismo dormiré, porque solo tú, Padre amado, me haces vivir confiado, permitiendo que mis nervios se calmen y que mis pensamientos encuentren un puerto seguro en tu soberanía absoluta. Necesito que tu presencia sea como un ungüento que desinflama las heridas del estrés, permitiendo que mi cuerpo reconozca que tú eres quien lleva la carga más pesada. Cristo, en este momento de mi devocional, te ruego con fervor que todo mi esfuerzo diario sea dirigido con provecho y que aquello que me desgasta inútilmente sea vencido por tu gracia y por tu poder restaurador. A veces, Señor, invierto demasiadas energías en tratar de controlar situaciones que no dependen de mis manos, como el humor de un jefe difícil, los comentarios de personas que no me conocen bien o los imprevistos mecánicos que retrasan mis planes. Ayúdame a ser feliz, a vivir sin esas prisas constantes que me impiden disfrutar del sabor de un café por la mañana, del abrazo sincero de un ser querido o de la simple satisfacción de haber cumplido con mi deber. Quiero saberme bendecido por tu luz, incluso en medio de una vida que presenta desafíos reales y tangibles, pero que con tu ayuda puede ser llevada con un gozo profundo y sobre todo con la dignidad que corresponde a un hijo tuyo. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 25, tú haces una promesa que hoy reclamo para mi salud emocional, que satisfarás al alma cansada y que saciarás a toda alma que se encuentre entristecida. Yo me aferro a esa verdad terapéutica para que mi espíritu recupere el vigor que las tareas del mundo le han ido restando poco a poco. Padre bendito,
Tú que eres mi Dios y Creador, me das todo lo necesario para ser feliz en este mundo, desde la salud que me permite levantarme de la cama hasta la inteligencia para resolver los conflictos diarios. Sin embargo, hoy te pido específicamente que bendigas todas estas cosas con tu luz, para que mi memoria nunca olvide la claridad de esas bendiciones cuando lleguen los días de lluvia o de escasez. A veces la rutina hace que el techo que me cubre se vuelva invisible a mi gratitud, o que el plato de comida caliente me parezca algo garantizado por mi propio esfuerzo, cuando en realidad es un regalo constante de tu mano providente. Dejo en tus manos mi vida entera, mis proyectos de vivienda, mis metas profesionales y mis relaciones familiares, y en tu poder deposito mi voluntad para que mi alma siempre encuentre el camino de regreso a la paz de casa. Esa paz que no depende de las fluctuaciones de la economía ni de los resultados de un examen médico, sino de mi conexión íntima contigo. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesucristo nos dice claramente que su paz nos deja y su paz nos da, aclarando que no es como el mundo la ofrece. Por lo cual, mi corazón no debe turbarse ni tener miedo ante las noticias desalentadoras o los cambios bruscos que la vida nos presenta de repente. Hermoso Espíritu Santo, fortalece mi entendimiento para que aprenda a ver el valor en lo sencillo y la mano de Dios en lo que otros llaman casualidad. Si he pasado por momentos donde el desánimo me ha hecho pensar que mis sacrificios son en vano, hoy te pido que renueves mi esperanza con ejemplos reales de tu fidelidad, recordándome aquel día en que la provisión llegó justo cuando pensaba que no tendría para el sustento, o aquel momento en que una puerta que parecía cerrada bajo llave se abrió milagrosamente para darme una oportunidad laboral. En el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, se nos asegura que el Señor va delante de nosotros, que Él estará con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará. Por lo tanto, no tengo por qué temer al día de mañana ni a los informes que hoy parecen negativos, pues tú ya estás en mi futuro, preparando el camino. Esta certeza me permite relajar los músculos de mi espalda, soltar la tensión de mi mandíbula y permitir que mi respiración sea pausada, reconociendo que el control de mi existencia no reside en mi limitado entendimiento, sino en tus manos omnipotentes. Dios mío, en esta continuación de mi plegaria nocturna, te ruego que me des una visión clara para discernir entre lo que es urgente y lo que es verdaderamente importante para mi salvación y mi bienestar. Que no me desgaste persiguiendo sombras o buscando la validación de personas que no valoran mi esencia, sino que mi enfoque esté puesto en construir un hogar basado en la honestidad, el servicio y el amor que no pone condiciones. Te pido que me llenes de abundancia no solo para mi propio beneficio, sino para tener la capacidad real de socorrer a mi prójimo, convirtiéndome en un ejemplo vivo de lo que tu milagrosa luz puede hacer en una persona que decide arrodillarse ante tu majestad. Que cuando alguien me vea en la fila de un banco, en la sala de espera de un hospital o en el transporte público, pueda notar que hay una tranquilidad diferente en mi rostro, una que nace de saberse cuidado por un padre que no descuida ni a las aves que vuelan libremente, ni a las flores que adornan el campo, tal como se nos relata con tanta ternura en el Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículo 26. Deseo caminar por este sendero terrenal con la firmeza de quien sabe que su destino final es seguro en ti. Ayúdame a superar las situaciones que no me permiten avanzar, como los rencores guardados por discusiones antiguas con mis hermanos, o la culpa por errores del pasado que ya han sido puestos a tus pies. Dame la capacidad de ver mis fallas con claridad para corregirlas con tu ayuda, pero también la fuerza para no dejar que el enemigo de mi alma me acuse con mentiras. Que mi vida sea un reflejo de tu bondad infinita y que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar y no para destruir. Padre amado,
Enséñame a ser prudente al momento de actuar, para no tomar decisiones basadas en el enojo momentáneo o en la euforia pasajera, sino en la sabiduría que solo tu Espíritu Santo puede depositar en un corazón humilde. En esta noche, también pongo ante ti mis emociones, esas que a veces se sienten como un mar agitado por las presiones de la vida moderna. Te pido que calmes mis tormentas internas, así como Jesucristo calmó el mar de Galilea. Que mi mente sea un lugar de orden y de luz, donde no tengan cabida los pensamientos de envidia, de duda o de derrota. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, se nos recuerda que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y esa fuerza es la que reclamo ahora para vencer el insomnio provocado por el estrés y para levantarme mañana con un espíritu renovado y listo para servir. Mi Dios y Creador, tú eres mi roca y mi castillo, el lugar donde me escondo cuando las tormentas de la vida intentan derribar mi fe. Bendice mi descanso y el de mi familia, guarda nuestra casa de todo mal y permite que al despertar mi primer pensamiento sea de gratitud hacia ti por una nueva oportunidad de vivir bajo tu amparo. Quiero que cada célula de mi cuerpo descanse en la seguridad de tu protección, que mis sueños sean tranquilos y que mi espíritu se mantenga en comunión contigo mientras duermo. Te ruego que me des la humildad para reconocer mis limitaciones y la fe para creer que tus posibilidades son infinitas. En esta noche, entrego mis miedos más profundos, aquellos que no me atrevo a decir en voz alta, y los cambio por tu paz que sobrepasa toda lógica humana. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas y porque tu amor es el motor que me impulsa a ser una mejor versión de mí mismo cada nuevo amanecer. Que tu luz inmaculada siga guiando mi camino, dándome la firmeza necesaria para no desviarme ni a derecha ni a izquierda, permaneciendo siempre fiel a tus enseñanzas y a tu santa voluntad en este mundo que tanto necesita de tu presencia. Padre amado, al continuar en este diálogo íntimo contigo, siento cómo tu presencia envuelve mi habitación y sosiega los latidos de mi corazón que a veces se aceleran por la carga del día a día. Te entrego mis facultades mentales y espirituales, porque reconozco que sin la guía de tu Espíritu Santo, mi entendimiento es limitado y mis fuerzas son insuficientes para enfrentar las pruebas de este mundo. Te ruego, Dios mío, que fortalezcas mi voluntad para que, al despertar mañana, mi primer impulso no sea el de conectarme con las noticias angustiantes o con las presiones de mi teléfono, sino el de conectarme con tu luz inmaculada. Necesito que me otorgues esa paciencia sobrenatural que nace de la fe, una paciencia real que se manifieste cuando tenga que esperar en una larga fila, cuando el tráfico ponga a prueba mi templanza, o cuando deba escuchar a un hermano que está pasando por una crisis y necesita mi comprensión más que mis juicios. Como bien nos instruye tu palabra en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 4, que la paciencia tenga su obra completa en mí, para que sea yo perfecto y cabal, sin que me falte cosa alguna, especialmente en esos momentos donde la frustración intenta tomar el control de mis reacciones ante mi familia o mis compañeros. Señor, sigo pidiéndote que limpies mi corazón de cualquier residuo de amargura que haya quedado tras las interacciones difíciles de esta semana. Tú sabes que no siempre es fácil perdonar a quienes, con sus prejuicios o acciones egoístas, han intentado obstaculizar mi camino o han puesto en duda mi integridad. Te pido que me ayudes a otorgar un perdón genuino, no como un sentimiento que depende de mi estado de ánimo, sino como una decisión de mi voluntad apoyada en tu gracia. Ayúdame a superar las situaciones que se han convertido en un lastre, como aquellos recuerdos de injusticias pasadas que a veces regresan por la noche para quitarme la paz. Quiero ser capaz de bendecir a quienes me han hecho daño, entendiendo que ellos también necesitan de tu milagrosa luz. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 37, Jesucristo nos enseña con claridad: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados,
perdonad y seréis perdonados. Tomo estas palabras como una medicina para mi alma, soltando toda sed de justicia propia y dejando en tus manos divinas el ordenamiento de todas las cosas. Cristo, me inclino ante ti para pedirte prudencia. Muchas veces, en el calor de una discusión o por la prisa de querer tener la razón, he pronunciado palabras que han herido a mis semejantes o he actuado impulsivamente sin medir las consecuencias. Te ruego que me des dominio propio al momento de hablar y también a la hora de actuar en mi entorno social y laboral. Que mi lengua sea un instrumento de sanidad y no un arma de destrucción. Que mis actos, por pequeños que sean, como ayudar a un vecino con sus bolsas o ceder el paso en la calle, estén colmados por tu gracia y reflejen que soy una persona renovada por tu espíritu. En el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1, se nos recuerda que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Deseo que esa sabiduría sea la que gobierne mis conversaciones de mañana, permitiéndome ser un pacificador en mi hogar y en mi comunidad. Padre amado, mi Dios y Creador, te ruego que me des un corazón lleno de generosidad, que no se limite solo a lo material, sino que se extienda a la entrega de mi tiempo, de mi atención y de mis talentos. Quiero ser un ejemplo de abundancia, no para presumir de lo que tengo, sino para socorrer a mi prójimo con alegría. A veces me cierro en mis propias necesidades, olvidando que tú me bendices para que yo sea una bendición para otros. Lléname de esa bondad infinita que me mueva a visitar al enfermo, a escuchar al solitario o a compartir mi pan con el que tiene hambre, sabiendo que en cada acto de amor hacia el prójimo te estoy sirviendo a ti. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, se nos dice que Dios ama al dador alegre, y ese es el carácter que quiero cultivar, uno que se desprende de lo propio con la seguridad de que tú eres mi proveedor constante y que nunca me faltará nada de lo que realmente necesito para cumplir tu voluntad. Espíritu Santo misericordioso, ayúdame a ver y a sentir tus señales con una claridad renovada. A menudo caminas a mi lado y no te reconozco por estar sumergido en el ruido de mis propias preocupaciones y en la ansiedad de querer resolverlo todo con mis manos. Te pido que afines mis sentidos espirituales para tener acierto en el momento en que te haces presente en mi vida, ya sea a través de un consejo sabio de un amigo, de una oportunidad que se presenta sin buscarla, o de una paz inexplicable que inunda mi pecho en medio de la tormenta. Quiero que mis pasos sean los más rectos en este sendero en el que me has puesto, evitando los atajos que parecen fáciles, pero que me alejan de tu propósito. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, proclamamos que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Permite que esa luz sea mi guía constante para no tropezar con las piedras del orgullo o de la vanidad. Amado Señor, en esta noche te pido primordialmente por mi salud mental y emocional. Tú sabes que el agotamiento que siento no es solo físico, sino que muchas veces es un desgaste del alma producido por el exceso de información y las expectativas que el mundo pone sobre mis hombros. Retira de mi mente esa ansiedad que me hace enfermar, que altera mis digestiones, que tensa mis músculos y que nubla mi juicio. Te ruego que me colmes de tus dones, especialmente el don de la paz, para que mi esfuerzo diario sea dirigido con provecho y no se diluya en el estrés improductivo. Ayúdame a vivir sin prisas, sabiendo que cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo y que tú no llegas tarde ni temprano, sino en el momento exacto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se nos enseña que tú has hecho todo hermoso en su tiempo. Y hoy decido descansar en esa belleza, soltando el reloj de mi impaciencia y abrazando el ritmo de tu gracia. Padre bendito, concédeme la gracia de llevar una vida con dignidad, donde mis acciones correspondan a mis palabras y donde mi fe no sea solo una declaración de labios, sino una realidad que se nota en mi integridad diaria.
Que mi trabajo sea bendecido, que mis manos sean laboriosas y que mi mente sea creativa para generar soluciones en lugar de problemas. Te pido que todo lo que poseo, mi casa, mis herramientas, mis ahorros, sea bendecido con tu luz para que nunca olvide que todo proviene de ti. Dejo en tus manos de Creador mi vida entera, mis miedos al fracaso y mis sueños de prosperidad, confiando en que tú tienes planes de bien y no de mal para mí. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, tú nos das esa esperanza de un futuro lleno de paz, y en esa promesa deposito mi voluntad esta noche, para que mi alma siempre encuentre el camino a casa, ese hogar espiritual donde no hay temor sino amor perfecto. Gracias, bendito Espíritu Santo, por atender esta oración que hoy elevo con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo escucha con ternura. Al descansar en esta noche, siento cómo tu poder inmaculado va restaurando mis fuerzas y cómo tu luz va disipando las sombras de la incertidumbre. Me preparo para un sueño profundo y reparador, libre de pesadillas y de interrupciones causadas por la angustia. Sé que mañana será un nuevo día para ver tu gloria manifestada en los detalles más pequeños y en los milagros más grandes. Que mi vida sea un testimonio constante de tu bondad y que, al despertar, mi alma esté lista para continuar este sendero de fe con firmeza, amor verdadero y una esperanza que no avergüenza, sabiendo que tu mano me sostiene y tu amor me protege por siempre. Padre amado, mientras el silencio de esta noche se hace más profundo, mi alma continúa en este cauce de oración, buscando sumergirse aún más en la fuente de tu misericordia infinita. No quiero que este momento sea solo una pausa en mi cansancio, sino una transformación total de mi ser bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces las batallas que libro en el silencio de mi mente, esas que nadie ve, pero que tú, como mi Dios y Creador, entiendes perfectamente. Te pido que tu luz inmaculada penetre en aquellas áreas de mi carácter, que todavía necesitan ser moldeadas por tu mano de alfarero. Necesito que me otorgues una fortaleza que no nazca de mis músculos ni de mi intelecto, sino de la seguridad de que Cristo vive en mí y me sostiene en cada prueba. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos prometes que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hoy, Padre, yo me apropio de esa energía espiritual para vencer el desánimo que a veces me produce la rutina del trabajo o las dificultades de la convivencia diaria. Dios mío, te ruego que sigas trabajando en mi capacidad de perdonar, no solo a los que me ofenden desde fuera, sino también a mí mismo por los errores que he cometido. A veces cargo con un peso de culpa que no me pertenece porque ya lo he puesto a tus pies. Y esa carga me impide caminar con la frente en alto. Ayúdame a comprender que si tú, siendo el Altísimo, me has perdonado, yo no tengo derecho a seguir condenándome. Dame la gracia de superar las situaciones del pasado que actúan como anclas, impidiéndome avanzar hacia el propósito que tienes para mi vida. Quiero que mi corazón sea un jardín limpio, libre de las malezas de la envidia y del orgullo. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siento esa limpieza ahora mismo, como un agua fresca que recorre mi conciencia y me devuelve la paz que el mundo intentó arrebatarme con sus juicios y sus exigencias de perfección inalcanzables. Espíritu Santo, hermoso guía de mi existencia, te pido que me llenes de una sabiduría práctica para enfrentar los dilemas de mañana. Dame prudencia al momento de hablar, especialmente cuando me sienta bajo presión o cuando las palabras de otros intenten provocar en mí una respuesta airada. Que mi boca solo se abra para bendecir,
para dar un consejo lleno de tu inspiración o para guardar un silencio que sane en lugar de una palabra que hiera. Deseo que mi entendimiento sea fortalecido para que pueda discernir la verdad entre tantas mentiras que circulan en el ambiente social y digital. Te ruego que me des la capacidad de ser un ejemplo real de tu luz en mi vecindario, en la tienda donde compro mis alimentos, en el transporte que utilizo y en cada lugar donde pongan mis pies. En el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículo 6, se nos recuerda que el Señor da la sabiduría y que de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Por eso, Padre bendito, no busco respuestas en filosofías vacías, sino en la fuente eterna de tu verdad. Señor Jesucristo, te pido que me bañes con tu gloria para que mi amor por el prójimo no sea una teoría, sino una acción constante. Ayúdame a ser generoso con lo que tengo, ya sea mucho o poco, entendiendo que la verdadera abundancia no consiste en acumular, sino en tener la libertad de compartir sin miedo a la escasez. Te pido que bendigas mis finanzas y mi provisión, para que nunca falte el sustento en mi mesa ni en la de aquellos que dependen de mí, pero sobre todo para que tenga siempre un excedente para socorrer al que está pasando por una necesidad extrema. Quiero ser tus manos para aquel que ha perdido la esperanza y tus pies para el que se encuentra postrado por la tristeza. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 40, nos enseñas que todo lo que hacemos por uno de estos hermanos más pequeños, a ti nos lo hacemos, que esa sea la motivación real de cada uno de mis actos de bondad, lejos de cualquier deseo de reconocimiento humano o vanidad personal. Amado Espíritu Santo, te ruego que retires de mi ser toda raíz de ansiedad que se manifieste en síntomas físicos. Tú sabes que a veces el estrés se convierte en un dolor de espalda, en una falta de aire o en una inquietud que no me permite estar presente para mis seres queridos. Ven y asiste al llamado que te hago en esta noche. Llena mi vida con tu presencia inmaculada y llévate todo aquello que me enferma. Quiero vivir una vida sin prisas innecesarias, sabiendo que tú tienes el control de los tiempos y que nada sucede sin que tú lo permitas para mi crecimiento. Dame la capacidad de saborear la bendición de estar vivo, de tener salud, de poder ver, oír y sentir tu creación. En el libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 19, dice que en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Permite que esas consolaciones sean mi refugio cuando la mente intente divagar por senderos de preocupación por el futuro. Dios mío, mi Dios y Creador, te pido que bendigas mis sueños mientras descanso, que mi mente sea protegida de cualquier influencia negativa y que mi espíritu permanezca en una actitud de adoración aun mientras duermo. Te entrego mis proyectos para el día de mañana, las reuniones que debo tener, las tareas que debo completar y los encuentros fortuitos que habrán de suceder. Que en todo momento yo sea consciente de tu compañía y que no dé un paso sin consultar tu voluntad. Ayúdame a ser una mejor persona cada día, no por competencia con otros, sino por amor a ti y por el deseo de ser un reflejo más fiel de tu santidad. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 24, se nos pide que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es mi anhelo, Padre, que al despertar, la versión vieja de mis temores y egoísmos haya muerto, y que nazca en mí una criatura renovada por tu gracia divina. Padre amado, te pido que me concedas el privilegio de ser un instrumento de paz en un mundo lleno de conflictos. Si hay alguien en mi círculo cercano que me guarde rencor, te ruego que toques su corazón y que me des a mí la humildad para buscar la reconciliación si es necesario. Que mi vida sea un testimonio de que tu luz puede sanar las relaciones más fracturadas y restaurar la confianza donde hubo traición. Dame la paciencia para saber comprender las debilidades de mis hermanos, recordando que yo también tengo flaquezas que tú soportas con amor infinito. Que nunca me falte el amor verdadero en mi hogar.
ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia y que todo lo espera, tal como nos describe la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Que ese amor sea el cimiento de mi casa y la fuerza que nos mantenga unidos ante cualquier adversidad que el mundo intente imponernos. Señor, quiero agradecerte por la seguridad de que me escuchas. Gracias porque no soy un número más en el universo, sino un hijo amado por el cual Jesucristo dio su vida. Gracias porque tu Espíritu Santo es mi consolador y mi abogado defensor. Dejo en tus manos mi voluntad, mis deseos y mis emociones, para que todo en mí esté alineado con lo que es digno de ti, que mi alma siempre encuentre el camino de regreso a tu paz, sin importar qué tan fuerte sople el viento de los problemas. Me inclino ante tu poder inmaculado y me dispongo a seguir recibiendo tu luz, sabiendo que bajo tus alas estoy seguro y que tu fidelidad es mi escudo y mi protección constante. Sigo aquí, Señor, en tu presencia, esperando que tu gracia siga fluyendo sobre mí como un aceite bendito que restaura todo lo que se ha roto y fortalece todo lo que se ha debilitado durante las horas de este día que ahora termina bajo tu cuidado. Padre bendito, continúo dándote gracias por ser mi roca firme cuando todo lo demás parece tambalearse, por ser esa luz que ilumina mi sendero cuando las sombras de la duda intentan oscurecer mis decisiones. Me sumerjo en este quinto bloque de mi oración con la intención de entregarte mis sentidos y mis facultades, pidiéndote que el Espíritu Santo tome control absoluto de mi entendimiento. A veces, Señor, me encuentro atrapado en el análisis excesivo de mis problemas, tratando de encontrar soluciones humanas a situaciones que solo tu poder inmaculado puede resolver. Te ruego que me des la claridad para soltar las riendas y permitir que seas tú quien dirija el curso de mi vida. Como nos enseña el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, debo confiar en el Señor con todo mi corazón y no apoyarme en mi propia prudencia. Y hoy decido hacer de ese texto una realidad terapéutica para mi mente agotada. Señor Jesucristo, tú que conoces la fatiga de caminar por este mundo, te pido que fortalezcas mi voluntad para que mis pasos sean siempre rectos y firmes ante las adversidades que se presentan en mi trabajo, en mi salud o en mis relaciones familiares. Dame la capacidad de ver más allá de las circunstancias difíciles, entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad para que tu gloria se manifieste. Te pido que me bañes con la gloria del Espíritu Santo para que nunca me falte amor verdadero, ese que no se rinde ante los desplantes de los demás y que sabe mantenerse firme a pesar de las ingratitudes. Muchas veces, Padre amado, me siento herido por las palabras de quienes no comprenden mi esfuerzo, pero hoy elijo perdonar a quienes han cometido prejuicios en mi contra. Libérame de la necesidad de defenderme constantemente ante los hombres, sabiendo que tú eres mi defensor y que mi integridad está guardada en tus manos. En el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 1, mi alma reposa silenciosa solo en Dios, pues de Él viene mi salvación y en ese reposo encuentro la fuerza para no devolver mal por mal. Espíritu Santo, hermoso y reconfortante, te ruego que me colmes de tus dones para que mis consejos siempre lleven impreso el poder de tu inspiración. No quiero hablar desde mi propio ego o desde mi limitada experiencia, sino desde la sabiduría que tú depositas en un corazón que se arrodilla ante ti. Dame la capacidad de escuchar antes de juzgar, de sentir el dolor de mis hermanos y de ofrecer una mano tendida en lugar de un dedo acusador. Te pido que me llenes de abundancia, no solo para cubrir mis deudas y mis necesidades físicas, sino para ser un canal de bendición para mi prójimo. Que mi hogar sea un refugio donde quienes lleguen con ansiedad puedan salir con paz simplemente porque tu luz milagrosa habita en nosotros.
En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, se nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y yo reconozco que todo lo que tengo es un préstamo tuyo para administrarlo con generosidad y amor. Dios mío, mi Dios y Creador, te pido que retires de mi mente y de mi corazón esa ansiedad que tantas veces me ha hecho enfermar. Tú sabes cómo el estrés de la vida moderna, con sus prisas y sus exigencias de éxito material, ha intentado robarme la tranquilidad por las noches. Te ruego que me concedas el descanso que tanto necesito, alejando de mi cama las preocupaciones por el mañana, por los exámenes médicos que me causan temor, o por las conversaciones difíciles que debo tener en el futuro. Ayúdame a vivir sin prisas, saboreando el presente que me regalas y confiando en que tú ya estás en mi futuro, ordenando cada detalle. Dame la prudencia al momento de hablar y también a la hora de actuar, para que mis reacciones no sean fruto del miedo, sino de la fe. En el Evangelio, según Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesucristo nos manda a no afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y hoy decido obedecer ese mandato divino, depositando mis cargas en tu altar y aceptando tu paz como mi único equipaje. Padre amado, te ruego que me ayudes a ser feliz con lo que soy y con lo que tengo, reconociendo que tu bendición es lo que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. Ayúdame a llevar una vida digna, siendo un ejemplo de integridad en mi comunidad. Si he cometido errores que han dañado a mis semejantes, te pido perdón de todo corazón y te ruego que me des la valentía para enmendar mis actos. No quiero que mi camino se vea interrumpido por remordimientos, sino que mi andar sea fluido bajo la guía de tu gracia. Te pido que me llenes de generosidad para ayudar a mis seres queridos, dándome los recursos y la disposición para ser su apoyo en los momentos de flaqueza. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 3, tú prometes que no darás mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y bajo esa protección divina, permito que mi cuerpo se relaje y que mi espíritu se prepare para la renovación que traes con el descanso. Amado Espíritu Santo, envía tu inmaculada luz sobre mi familia y sobre mis amigos, para que ellos también encuentren el consuelo que necesitan en este momento de sus vidas. Te pido que me enseñes a ver y a sentir tus señales, para tener acierto al momento en que te haces presente en mi día a día. Que no sea ciego ante los milagros cotidianos, como la salud de mis padres, la risa de mis hijos o la provisión que llega justo a tiempo. Quiero permanecer firme en este sendero en el cual Dios me puso, sin desviarme por caminos que parecen atractivos, pero que están vacíos de tu esencia. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, se nos asegura que mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y con esa seguridad vacío mi mente de toda escasez y la lleno de tu infinita bondad. Cristo, en este devocional que fluye como un río de agua viva, te pido que mi entendimiento sea fortalecido para que aprenda a perdonar incluso a quienes no han pedido perdón. Dame la humildad de inclinarme ante mis acciones y reconocer que necesito de tu misericordia tanto como los demás. Que mi vida sea un reflejo de lo que tu luz puede hacer en una persona que decide entregarte su voluntad. Te ruego que todo mi esfuerzo sea dirigido con provecho y que aquello que me desgasta sea vencido por tu poder. Quiero vivir con gozo, sabiendo que soy amado por el Creador del universo y que nada puede separarme de tu amor. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 9, recibo tu mandato de ser valiente y esforzado, de no temer ni desmayar porque tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. Con esa promesa sellada en mi alma, continúo en tu presencia, esperando que tu espíritu siga hablándome en el silencio. Padre bendito, concédeme el privilegio de ser un rayo de luz para este mundo oscuro, que mis pensamientos,
mis deseos y mis emociones se encuentren libres de pecado y de todo lo que no es digno de ti. Límpiame de cualquier rastro de egoísmo o de soberbia que intente levantarse en mi corazón. Te pido que me bañes con la gloria del Espíritu Santo para que mi voluntad se alinee con la tuya en todo momento. Dejo en las manos de mi Creador mi vida, mi descanso y mis anhelos, confiando en que tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de mi existencia. Gracias por atender esta oración, por escuchar los suspiros de mi alma y por prepararme para un despertar lleno de nuevas misericordias. Sigo aquí, Señor, envuelto en tu amor, sintiendo cómo tu paz restaura cada célula de mi cuerpo y cada rincón de mi espíritu, permitiéndome avanzar hacia la victoria que ya has ganado para mí en la cruz. Padre amado, cada vez más siento cómo tu presencia se vuelve un refugio seguro donde las tormentas del mundo exterior pierden toda su fuerza. Dios mío, en esta noche te quiero dar gracias por la forma en que sostienes mi vida, no solo en los momentos de victoria, sino especialmente en los instantes de debilidad, donde mis propias fuerzas parecen desvanecerse. Me presento ante ti con la humildad de quien reconoce que cada respiro es un regalo de tu mano y que mi existencia entera depende de tu voluntad soberana. Te pido, Señor, que en este momento el Espíritu Santo descienda sobre mí con un peso de gloria que desplace cualquier sentimiento de soledad o de abandono que haya intentado filtrarse en mi corazón durante el día. Muchas veces, Padre, me dejo envolver por la sensación de que debo cargar con el mundo sobre mis hombros, olvidando que tú eres mi Dios y Creador, el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Como nos recuerda el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4, hasta mi vejez tú serás el mismo, y hasta mis canas me soportarás. Tú me hiciste, tú me llevarás, tú me soportarás, y tú me librarás. En esa promesa de fidelidad eterna descanso ahora, permitiendo que mi mente se libere de la ansiedad de querer controlarlo todo. Cristo, te ruego que bañes mi entendimiento con la claridad de tu luz inmaculada, para que pueda ver mis circunstancias desde tu perspectiva eterna y no desde mi limitada visión humana. Ayúdame a comprender que los problemas que hoy me quitan el sueño, como las tensiones en mis relaciones familiares o las complicaciones en mi entorno de trabajo, son temporales y están bajo tu dominio absoluto. Dame la gracia de ser una mejor persona cada día, no por una presión externa de cumplir con estándares sociales, sino como un fruto natural de mi amor por ti. Te pido que renueves mi espíritu para que mis pensamientos, mis deseos y mis emociones se encuentren libres de toda amargura o deseo de venganza. Si alguien ha actuado con malicia en mi contra, o si he sido víctima de prejuicios injustos, te ruego que me des la capacidad de perdonar de manera total, soltando el nudo que el rencor intenta atar en mi garganta. En el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesucristo nos instruye que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Hoy decido obedecer este mandato, no porque sea fácil, sino porque necesito estar limpio para recibir la plenitud de tu bendición. Hermoso Espíritu Santo, fortalece mi voluntad para que mis pasos sean firmes ante las adversidades que intentan desviarme del camino recto. Te pido que me llenes de esa paciencia divina que me permite esperar en tus tiempos sin desesperar. A veces la vida me empuja a actuar con prisa, a tomar decisiones impulsivas llevadas por el miedo a la escasez o por el deseo de gratificación inmediata. Pero hoy te pido que me enseñes a vivir sin prisas, saboreando cada bendición que ya has puesto en mis manos. Dame la capacidad de perdonar a todos quienes me hayan hecho daño, incluso a aquellos que no han reconocido su falta, para que mi camino esté libre de obstáculos espirituales. Te pido que me ayudes a superar las situaciones traumáticas del pasado,
esos recuerdos que a veces regresan como fantasmas para recordarme mis fracasos o mis heridas. Quiero que mi amor por ti sea el motor que me impulse a servir a los demás con un corazón lleno de generosidad, sin esperar nada a cambio. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y eso es precisamente lo que te ruego que cultives en mi interior en esta noche de entrega. Dios mío, te pido que me colmes de tus dones para que mi vida sea un ejemplo vivo de tu luz milagrosa. Enséñame a ver y a sentir tus señales en lo cotidiano, en la provisión que llega para pagar el alquiler, en la salud de mis seres queridos y en la oportunidad de ayudar a un prójimo necesitado. No permitas que la abundancia que me concedes me vuelva indiferente al dolor ajeno. Al contrario, lléname de generosidad para socorrer a quien lo necesite, entendiendo que soy solo un administrador de tus riquezas. Te pido prudencia al momento de hablar y también a la hora de actuar, para que mis palabras lleven siempre impreso el poder bendito de tu inspiración. Que de mi boca no salgan quejas ni críticas destructivas, sino palabras que edifiquen y que lleven consuelo a los corazones afligidos. En el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14, clamamos para que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Señor, roca nuestra y redentor nuestro. Y ese es mi deseo más profundo mientras me preparo para el descanso. Padre bendito, te ruego que envíes tu inmaculada luz desde el cielo para que disipe toda ansiedad que me impide dormir con tranquilidad. Tú sabes cuántas noches he pasado dando vueltas en la cama, repasando conversaciones o imaginando escenarios catastróficos que nunca llegan a suceder. Retira de mi mente esa ansiedad que me hace enfermar el cuerpo y que me roba la alegría de vivir. Te pido que me otorgues el descanso que tanto necesito, un descanso que repare mis células, que calme mis nervios y que renueve mi mente. Ayúdame a llevar una vida sin problemas innecesarios, aprendiendo a poner límites saludables y a decir no cuando mi paz esté en juego. Quiero saberme bendecido por tu luz en cada área de mi existencia, en mi economía, en mi salud física y en mi estabilidad emocional. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 24, nos das la seguridad de que cuando nos acostemos no tendremos temor, sino que nos acostaremos y nuestro sueño será grato. Y yo reclamo esa promesa para mi vida en este preciso instante. Amado Señor, mi Dios y Creador, te pido que todo mi esfuerzo diario sea dirigido con provecho y que no trabaje en vano persiguiendo metas que no tienen tu aprobación. Que todo aquello que me desgasta físicamente sea vencido por tu poder y gracia, permitiéndome recuperar el vigor para cumplir con mis responsabilidades. Te pido que me ayudes a ser feliz, encontrando el gozo en las cosas pequeñas, como una comida compartida en familia o la satisfacción del deber cumplido. Ayúdame a llevar una vida con dignidad, manteniendo mi integridad incluso cuando nadie me ve, sabiendo que tus ojos están sobre mis caminos. Dejo en tus manos de Creador mi vida, mi voluntad y mi futuro, confiando en que tú eres el alfa y el omega de mi existencia. En el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 33, se nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Por eso hoy suelto mi afán por lo material y me enfoco en habitar en tu presencia. Espíritu Santo misericordioso, te ruego que me llenes de tu infinita bondad, para que mis actos se encuentren siempre colmados por tu gracia. Alúmbrame con la cálida luz que emana de tu esencia, pues quiero que todo mi ser encuentre la dirección correcta, esa que me lleve por el buen camino hacia mi destino eterno. Renuévame, Santo Espíritu glorioso, para que mi vida sea un reflejo de la gloria de Dios. Te pido que mis pasos sean firmes ante los problemas y adversidades, y que nunca me falte el amor verdadero para dar y recibir. Gracias, Padre amado,
por este tiempo de oración y por la paz que ya está inundando mi habitación. Me dispongo a descansar con la certeza de que tú guardas mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre, tal como dice el Salmo 121, versículo 8. Sigo aquí, Señor, envuelto en tu amor, confiando plenamente en que mañana despertaré con nuevas fuerzas para seguir alabando tu santo nombre. Padre amado, mi alma se inclina con una reverencia aún más profunda, reconociendo que cada minuto que paso en tu presencia es un alivio profundo que restaura las grietas de mi espíritu. Dios mío, en esta noche te quiero dar gracias, porque tu amor no es una idea lejana, sino una fuerza real que ha sostenido mis manos cuando el cansancio del trabajo y las presiones del hogar han intentado doblegar mi voluntad. Me acerco a ti buscando que el Espíritu Santo siga fluyendo en mi interior como un río de agua viva, limpiando cualquier residuo de duda o de cansancio emocional que se haya acumulado en los rincones de mi ser. Señor, tú conoces la realidad de mis días, sabes que a veces me enfrento a situaciones donde la injusticia parece prevalecer o donde mis mejores intenciones son malinterpretadas por los demás. Por eso, te ruego que me colmes de tu poder inmaculado para que mis actos, incluso aquellos que nadie ve, se encuentren siempre colmados por tu gracia y por una rectitud que solo proviene de ti. Como bien nos enseña el libro de los Salmos en su capítulo 37, versículo 5. Hoy decido encomendar al Señor mi camino, confiar en Él, sabiendo con total certeza que Él hará lo necesario para mi bienestar y para que su justicia brille en mi vida como la luz del mediodía. Cristo, tú eres el motor que me impulsa a ser una mejor persona cada día, y en esta noche te ruego que esa motivación no se apague ante las dificultades reales que enfrento. Te pido que me des la capacidad de perdonar a todos quienes me hayan hecho daño, no de manera superficial, sino con una profundidad que libere mi alma de cualquier peso muerto. Ayúdame a otorgar el perdón a quienes hayan cometido prejuicios en mi contra, a aquellos que hablaron a mis espaldas o que intentaron menospreciar mi esfuerzo en el cumplimiento de mis deberes. Te ruego que me ayudes a superar las situaciones que no me permiten seguir mi camino con fluidez, como el dolor por una pérdida, la decepción de una amistad rota o el miedo a fracasar en mis nuevos proyectos. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos exhorta a ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y yo tomo esa palabra como el fundamento de mi paz interior en este descanso que hoy me otorgas bajo tu sombra protectora. Espíritu Santo, hermoso y glorioso, te pido que fortalezcas mi entendimiento para que yo pueda comprender las señales de tu presencia en los momentos más sencillos de mi jornada. A veces busco grandes milagros y olvido que tu luz milagrosa se manifiesta en la salud que me permite caminar, en el aire que llena mis pulmones y en la capacidad de razonar para resolver los problemas de mi economía familiar. Te ruego que me llenes de abundancia, no para caer en la vanidad o en el consumismo vacío, sino para tener siempre lo necesario para socorrer a mi prójimo y ser un canal de tu provisión para quienes tienen menos que yo. Que mi vida sea un ejemplo de lo que tu luz inmaculada puede hacer en un ser humano que decide arrodillarse ante tu poder y reconocer que no tiene todas las respuestas. En el Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo 38, se nos promete que si damos, se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y yo confío en esa ley espiritual de la generosidad para que nunca falte el pan en mi mesa, ni la ayuda para el hermano que padece necesidad. Padre bendito, te pido primordialmente el descanso ante las preocupaciones que me quitan el sueño y que a veces me hacen sentir que el día de mañana será una carga pesada. Retira de mi mente y de mi corazón esa ansiedad que tantas veces me ha hecho enfermar, provocando tensiones en mi cuerpo y nubes en mi pensamiento.
Quiero vivir sin prisas, sabiendo que tú tienes el control de los tiempos y que cada situación que vivo tiene un propósito de crecimiento bajo tu mirada amorosa. Ayúdame a llevar una vida sin problemas innecesarios, dándome la sabiduría para evitar conflictos estériles y la prudencia para callar cuando las palabras no van a construir nada bueno. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 5, se nos recuerda que el Señor es nuestro guardador y nuestra sombra a nuestra mano derecha, por lo cual el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Bajo esa protección divina, permito que mi sistema nervioso se relaje, que mis músculos suelten la tensión del día y que mi respiración se vuelva rítmica y tranquila, confiando plenamente en tu vigilancia eterna. Dios mío y Creador, te pido que todo mi esfuerzo sea dirigido con provecho en las tareas que realizo, ya sea en mi oficina, en mi negocio o en las labores de mi hogar. Que aquello que me desgasta físicamente sea vencido por tu poder y por la renovación que tu gracia opera en mí mientras duermo. Te ruego que me ayudes a ser feliz, no por la ausencia de desafíos, sino por la presencia constante de tu luz en mi corazón. Ayúdame a saberme bendecido por tu luz en cada detalle, desde el agua que bebo hasta la ropa que me viste. Quiero llevar una vida con dignidad, siendo una persona de palabra, de integridad y de amor verdadero hacia mis seres queridos. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 22, se nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esa es la riqueza que yo anhelo para mi casa, una prosperidad que venga acompañada de paz mental y de armonía familiar. Amado Espíritu Santo, alúmbrame con la cálida luz que emana de tu esencia, pues quiero que todo mi ser encuentre la dirección correcta en este sendero en el que Dios me puso. A veces me siento tentado a tomar atajos que parecen más fáciles, pero que me alejan de tu voluntad. Pero hoy te pido que mis pasos sean firmes y rectos. Dame la paciencia para saber comprender a mis hermanos, especialmente a aquellos cuyo carácter es difícil o cuyas acciones me han causado molestia. Ayúdame a verlos con tus ojos de misericordia, recordando que todos somos seres humanos necesitados de tu guía. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, versículo 7, Jesucristo nos dice que bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo deseo sembrar esa misericordia hoy para cosecharla en los momentos en que yo mismo necesite de tu favor y de la comprensión de los demás. Padre amado, te pido que bendigas mi voluntad para que siempre busque lo que es digno de ti. Que mis pensamientos, mis deseos y mis emociones se encuentren libres de pecado y de cualquier sentimiento de orgullo que intente separarme de tu amor. Te ruego que me concedas el privilegio y la gracia de tener un rayo de luz del Sagrado Espíritu Santo que ilumine mis decisiones económicas, mis planes de salud y mis relaciones personales. No quiero dar un solo paso mañana sin sentir que tu mano me sostiene y que tu inspiración guía mis consejos hacia los demás. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se nos pide que nuestro ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y esa es mi oración en esta noche de entrega, que todo lo que soy descanse en tu santidad, para despertar mañana con una energía renovada y un propósito claro. Gracias, bendito Dios, por este tiempo de devoción en el que puedo desahogar mi corazón ante ti. Dejo en tus manos de Creador mi vida, mi familia, mi trabajo y mis sueños, confiando en que tú eres el Alfa y el Omega, el que conoce el final desde el principio. Siento como tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a llenar cada rincón de mi habitación y de mi mente. Me preparo para un descanso profundo, sabiendo que tú no te duermes ni te fatigas mientras me cuidas. Que esta noche sea un tiempo de sanidad para mis emociones y de fortalecimiento para mi cuerpo físico. Me rindo ante tu poder inmaculado,
y espero con fe el amanecer de un nuevo día, donde tu luz milagrosa seguirá guiando mis pasos por el camino del bien y de la verdad, manteniéndome firme en la fe y rebosante de tu amor infinito por siempre. Dios mío, en esta noche quiero continuar dándote gracias porque tu fidelidad es el cimiento sólido sobre el cual construyo mi hogar, mis proyectos y mi paz mental. Me presento ante ti reconociendo que tú eres el motor que me impulsa a levantarme cada mañana con la esperanza de ser una mejor persona, alguien que no solo busca su propio beneficio, sino que anhela ser un reflejo de tu luz inmaculada para aquellos que atraviesan momentos de oscuridad. Te pido, Señor, que en este tiempo de quietud el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de mis huesos, sanando el agotamiento físico que dejan las largas jornadas de trabajo, las caminatas bajo el sol y la tensión de cumplir con mis responsabilidades civiles y familiares. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, tú nos dices que tú eres el Señor nuestro Dios, que nos sostiene de la mano derecha y nos dice que no temamos, porque tú nos ayudas. Y hoy, Padre, yo siento ese apretón firme de tu mano, dándome la seguridad de que no hay adversidad económica ni problema de salud que pueda derribarme si tú estás conmigo. Cristo, en este fluir de mi oración, te ruego que me llenes de una capacidad de perdón que rompa todas las cadenas del pasado. A veces, Padre, me cuesta soltar las ofensas de aquellos que me han juzgado sin conocerme, de quienes han intentado manchar mi reputación en el trabajo o de familiares que, en un momento de ira, pronunciaron palabras que hirieron mi corazón. Te pido que me ayudes a otorgar el perdón a quienes hayan cometido prejuicios en mi contra y a superar esas situaciones que, como espinas, intentan detener mi camino hacia la felicidad que tú has diseñado para mí. Dame la humildad de inclinarme ante mis propias acciones, reconociendo mis fallas con sinceridad, pidiendo perdón por las veces que mi paciencia se agotó con mis hijos, con mi pareja o con el vecino ruidoso. En el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Jesucristo nos enseña que debemos perdonar no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y yo acepto ese desafío terapéutico para mi alma, decidiendo que ninguna raíz de amargura dormirá conmigo esta noche, pues quiero que mi descanso sea puro y digno de un hijo de Dios. Espíritu Santo misericordioso y altísimo, ven y asiste al llamado que te hago en esta hora de reposo. Necesito que me inundes con tu bendición y con tu infinita bondad para que mis actos mañana se encuentren colmados por tu gracia y no por mi propio egoísmo. Alúmbrame con la cálida luz que emana de tu esencia, pues quiero que todo mi ser, desde mis pies cansados hasta mi cabeza llena de ideas, encuentre la dirección correcta que me lleve por el buen camino de la integridad. Renuévame, Santo Espíritu glorioso, para que mis pensamientos, mis deseos de superación y mis emociones se encuentren libres de pecado y de todo lo que no es digno de la presencia de Dios en mi vida. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, clamamos para que tú crees en nosotros un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de nosotros, y esa es la cirugía espiritual que te pido que realices en mi interior mientras cierro los ojos para dormir, eliminando la envidia, el miedo al fracaso y la ansiedad por el reconocimiento humano. Padre bendito, concédeme el privilegio y la gracia de tener un rayo de luz del Sagrado Espíritu Santo para que mis pasos sean firmes ante los problemas financieros y las adversidades que a veces parecen muros insuperables. Te pido, Señor, que me bañes con la gloria de tu presencia para que nunca me falte amor verdadero en mi trato con los demás. Y para que mis consejos, cuando un amigo o un compañero de trabajo se me acerque buscando ayuda, siempre lleven impreso el poder bendito de tu inspiración y no simples palabras vacías de consuelo humano. Hermoso Espíritu Santo, fortalece mi entendimiento y mi voluntad para que no ceda ante las tentaciones de la pereza o del desánimo. Dame la paciencia para saber comprender a mis hermanos,
aceptando sus diferencias de carácter y sus limitaciones, y la capacidad de perdonar a todos quienes me hayan hecho daño en el pasado, permitiéndome soltar el peso de los recuerdos dolorosos. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17, se nos asegura que los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y yo descanso en esa promesa, sabiendo que mi clamor ha llegado a tus oídos y que la solución a mis problemas ya está en camino bajo tu orden divina. Dios mío y Creador, te ruego que me des una prudencia sobrenatural al momento de hablar y también a la hora de actuar en mi entorno diario. Que no sea yo una persona de reacciones impulsivas, sino de acciones meditadas en tu luz. Te pido que me des un corazón lleno de generosidad para ayudar a mis seres queridos, dándome los medios para proveerles educación, salud y bienestar. Lléname de abundancia para socorrer a mi prójimo, para ser ese ejemplo real de lo que tu milagrosa luz puede hacer en una persona que se rinde ante tu poder inmaculado. Enséñame a ver y a sentir tus señales en los detalles más pequeños, como la oportunidad de un nuevo empleo, la sanidad de una dolencia física o el alivio de una preocupación familiar. Quiero permanecer siempre firme en este sendero en el que me has puesto, sin mirar atrás con nostalgia de lo que no fue, sino mirando hacia adelante con la fe de lo que tú harás. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 18, se nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así quiero que sea mi vida, un crecimiento constante en tu gracia y en tu conocimiento. Amado Espíritu Santo, envía tu inmaculada luz desde el cielo y otórgame el descanso que tanto necesito, primordialmente el descanso ante las preocupaciones por las deudas, por la seguridad de mi hogar y por el futuro de mi país que a veces me quitan el sueño. Retira de mi mente y de mi corazón esa ansiedad que tantas veces me ha hecho enfermar el cuerpo, causándome dolores de cabeza o malestares estomacales que no me dejan estar en paz. Que todo mi esfuerzo de mañana sea dirigido con provecho y que todo aquello que me desgasta inútilmente sea vencido con tu poder y gracia. Te pido que me ayudes a ser feliz, a vivir sin prisas, a saberme bendecido por tu luz en cada rincón de mi casa. Ayúdame a llevar una vida sin problemas y preocupaciones innecesarias, con gozo pero sobre todo con la dignidad que merezco como criatura tuya. Mi Dios y Creador me da todo lo que necesito para ser feliz en este mundo. Sin embargo, hoy te pido que todo eso lo bendigas con tu luz, para que yo nunca olvide la claridad de esas bendiciones cuando las nubes de la dificultad intenten ocultarlas. Dejo en las manos de mi Creador mi vida entera, mis planes de ahorro, mis metas de salud y la protección de mis seres amados. En tu poder dejo mi voluntad para que mi alma siempre encuentre el camino a casa, ese lugar de seguridad espiritual donde no hay temor. Gracias, bendito Espíritu Santo, por atender esta oración, por ser mi compañía constante y por prepararme para un despertar lleno de nuevas oportunidades. Siento como tu paz, que sobrepasa toda lógica humana, inunda mi cama y mi habitación, dándome la seguridad de que mientras duermo, tú trabajas en mi favor. Me rindo a tu descanso, sabiendo que bajo tus alas estoy seguro y que mañana veré tu gloria manifestada en cada detalle de mi existir. Sigo aquí, Señor, en este hilo de amor y entrega, esperando que tu Espíritu siga hablándome al corazón mientras mis ojos se cierran bajo tu santa y divina protección. Padre amado, siento que mi alma ha encontrado finalmente el reposo que el mundo exterior le niega constantemente. Dios mío, en esta noche te quiero dar gracias porque en este diálogo sagrado he podido despojarme de las vestiduras del cansancio, del estrés laboral y de las tensiones que se acumulan en el cuello y la espalda tras una jornada de esfuerzo. Me acerco a ti, reconociendo que eres el alfa y omega de mi existencia, el principio de mis sueños y el fin de mis angustias. En este momento de quietud,
ruego que el Espíritu Santo sople un viento de renovación sobre mi entendimiento, permitiéndome ver que las adversidades que enfrenté hoy, como la falta de recursos para cubrir un gasto imprevisto o el roce incómodo con un vecino, no son obstáculos insalvables, sino procesos donde tu luz milagrosa se hace más evidente. Te pido que me bañes con la gloria del Espíritu Santo para que mi voluntad no flaquee cuando las situaciones se pongan difíciles, y para que mi fe sea el motor que me impulse a ser una mejor persona, alguien que no se deja vencer por la negatividad del entorno, sino que brilla con la esperanza que solo Cristo puede otorgar. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, tú nos exhortas a no temer porque estás con nosotros, a no desmayar porque eres nuestro Dios que nos esfuerza. Y hoy abrazo esa fortaleza divina para que mi sistema nervioso se calme y mi corazón lata al ritmo de tu paz inmaculada. Cristo, en este fluir constante de mi oración, te pido que fortalezcas mi capacidad de perdonar y de pedir perdón con sinceridad. Reconozco que a veces mis palabras han sido cortantes como un cuchillo en medio de una discusión familiar, o que mis silencios han sido castigos para quienes me rodean. Me inclino ante mis acciones y pido perdón por las ofensas cometidas y por las situaciones que produjeron daño a mis semejantes. Ayúdame a superar los prejuicios que otros han tenido contra mí, dándome la libertad de no cargar con el juicio ajeno como si fuera una verdad absoluta sobre mi identidad. Te ruego que me des prudencia al momento de hablar y también a la hora de actuar en mi círculo social, para que cada interacción sea una oportunidad de sembrar amor verdadero y no discordia. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesucristo nos pide amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen, y aunque mi naturaleza humana se resiste, hoy decido dejar en manos de mi Creador mi voluntad, para que sea tu amor el que gobierne mis reacciones. Mañana, cuando me encuentre con personas que me han causado daño o que intentan obstaculizar mi progreso personal y laboral, Espíritu Santo, hermoso y altísimo, te pido que me llenes de tu infinita bondad para que mis actos se encuentren siempre colmados por tu gracia. Alúmbrame con la cálida luz que emana de tu esencia, pues quiero que todo mi ser encuentre la dirección correcta en este sendero en el que Dios me puso y en el cual quiero permanecer siempre firme, sin desviarme por los atajos de la deshonestidad o la pereza. Renuévame, Santo Espíritu glorioso, para que mis pensamientos, mis deseos de prosperidad y mis emociones se encuentren libres de pecado y de todo lo que no es digno de la presencia de Dios en mi hogar. Te pido que me concedas el privilegio de tener un rayo de luz que ilumine mi economía, para que yo sepa administrar con sabiduría cada centavo que llega a mis manos, priorizando el bienestar de mi familia y el socorro de mi prójimo. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1, proclamamos que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en esa confianza de provisión real, deposito mis preocupaciones por el pago del alquiler, las deudas bancarias y el sustento diario, sabiendo que tú eres un padre que cuida de sus hijos con una generosidad que no conoce límites. Dios mío, te ruego que envíes tu inmaculada luz desde el cielo y me otorgues el descanso que tanto necesito en mis facultades físicas y mentales. Retira de mi mente esa ansiedad que me hace enfermar, esa inquietud que acelera mis pensamientos cuando intento cerrar los ojos y que me impide disfrutar del gozo de estar vivo. Te pido que me ayudes a vivir sin prisas, aprendiendo a valorar el tiempo con mis seres queridos por encima de la acumulación de bienes materiales que se quedan en este mundo. Ayúdame a llevar una vida sin problemas innecesarios, dándome la capacidad de perdonar a todos quienes me hayan hecho daño en el pasado, para que mi alma no tenga cicatrices que le impidan volar hacia tu presencia. Quiero ser un ejemplo de lo que tu milagrosa luz puede hacer en una persona que decide arrodillarse ante tu poder inmaculado y entregar su vida como una ofrenda de olor fragante.
En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos dice que depositemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, y en este acto de entrega total suelto la tensión de mis hombros y permito que mi cuerpo se hunda en el descanso profundo que solo tú puedes bendecir. Amado Señor, mi Dios y Creador, te pido que todo mi esfuerzo sea dirigido con provecho en el día que vendrá, que las semillas que siembre en mi trabajo den frutos de abundancia y que mis manos sean instrumentos de tu bendición para quienes necesitan una palabra de aliento o un apoyo tangible. Dame la paciencia para saber comprender a mis hermanos, aceptando que cada uno tiene un ritmo diferente y que todos estamos en un proceso de aprendizaje bajo tu mirada misericordiosa. Te pido que me llenes de generosidad para ayudar a mis seres queridos, para ser el pilar que sostiene a los que flaquean y el corazón que perdona las faltas con amor verdadero. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 24, se nos asegura que cuando nos acostemos no tendremos temor, sino que nuestro sueño será grato. Y yo reclamo esa paz para mi habitación, para mi casa y para cada miembro de mi familia, que en este momento busca también el reposo bajo tus alas protectoras. Padre bendito, enséñame a ver y a sentir tus señales con una claridad que no deje lugar a la duda, que cuando te hagas presente en mi vida, ya sea a través de una puerta que se abre, una salud que se restaura o una alegría inesperada, yo tenga el acierto de reconocerte y darte la gloria. Te ruego que me colmes de tus dones, pues quiero que mis pasos sean lo más rectos en este camino de fe. Dejo en las manos de mi Creador mi vida entera, mis planes para el futuro y la paz de mi conciencia. Gracias, bendito Espíritu Santo, por atender esta oración que fluye como un río de gratitud desde mi interior. Siento cómo tu poder inmaculado ha ido disipando las sombras de la preocupación y cómo ahora mi espíritu está listo para entrar en la fase final de esta entrega nocturna. Me rindo a tu amor, sabiendo que tú eres mi roca, mi castillo y mi libertador, y que bajo tu cuidado nada malo puede tocar mi morada ni turbar mi descanso eterno en ti. Sigo aquí, Señor, sintiendo tu calor divino, esperando que tu gracia termine de restaurar lo que el día desgastó, para despertar mañana con una canción de alabanza en mis labios. Padre amado, al llegar al final de este encuentro contigo, mi alma se levanta en una declaración de fe inquebrantable, pues ya no soy el mismo ser que comenzó este devocional cargado de las fatigas del día. Dios mío, en esta noche te quiero dar gracias, porque mi fe ha sido fortalecida, mi visión ha sido aclarada y mi corazón ha sido ensanchado para recibir la abundancia de tu gracia inmaculada. Declaro con toda la fuerza de mi espíritu que tú eres el alfa y el omega de mi existencia, el arquitecto de mi destino y el guardián de mi descanso. Hoy proclamo que mi vida está cimentada sobre la roca que es Cristo, y que ninguna tormenta económica, ninguna crisis de salud y ninguna adversidad familiar podrá derribar el hogar que tú has bendecido. Como se nos declara en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y en esa victoria camino, en esa victoria duermo y en esa victoria me levantaré mañana para conquistar las metas que has puesto delante de mí con dignidad y alegría. Declaro que el Espíritu Santo es mi guía constante y que su luz milagrosa alumbra cada una de mis decisiones, dándome el acierto necesario para prosperar en mi trabajo y para ser un canal de bendición para mi prójimo. Proclamo que mi mente está libre de toda ansiedad, que los pensamientos de derrota han sido expulsados por tu poder y que en su lugar habita una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Dios mío, confieso que mi cuerpo es templo de tu presencia y que por lo tanto la salud fluye por mis venas, restaurando cada órgano y dándome la energía para servirte con generosidad. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1,
se nos recuerda que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bajo este decreto divino, expulso de mi habitación todo temor al futuro y toda preocupación por el sustento, sabiendo que mi Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre amado, hoy tomo la decisión firme de caminar en perdón y amor verdadero. Declaro que tengo la capacidad sobrenatural de perdonar a quienes me han hecho daño, a quienes me han juzgado injustamente y a quienes han intentado cerrar las puertas de mi progreso. Suelto toda amargura y me visto de la humildad de Jesucristo para pedir perdón por mis propias faltas, sabiendo que tu misericordia me limpia y me hace nuevo cada mañana. Proclamo que mis palabras serán siempre sazonadas con sal, que mi boca será fuente de sabiduría y que mis actos reflejarán la bondad infinita que tú has depositado en mí. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, recibo la orden de ser valiente y esforzado, y hoy declaro que esa valentía es mi estandarte ante los desafíos de la vida moderna. No me dejaré amedrentar por las malas noticias ni por las crisis externas, porque mi seguridad no depende de este mundo, sino del poder inmaculado de mi Creador, que nunca me desampara. Declaro que mi familia está bajo tu protección divina, que mis hijos están guardados de todo mal y que en mi hogar reina la armonía, el respeto y la prosperidad espiritual. Proclamo que todo aquello que emprenda con mis manos será dirigido con provecho y que la escasez no tiene lugar en mi mesa, porque tú eres el Dios de la abundancia que multiplica el pan y bendice el esfuerzo del hombre íntegro. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7, se nos dice que bendito es el hombre que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor, y yo me apropio de esa bienaventuranza ahora mismo. Mi confianza no está en mi cuenta bancaria, ni en mis contactos, ni en mi propia inteligencia, sino en la fidelidad eterna de un Dios que cumple sus promesas. Declaro que mi sueño será profundo y reparador, que mi mente descansará en la certeza de tu vigilancia, y que mañana despertaré con una unción fresca del Espíritu Santo para enfrentar mis deberes con prudencia y gozo. Señor, en esta noche de victoria espiritual, hago un llamado a la acción para mi propio ser. Me comprometo a ser un ejemplo de tu luz ante mis hermanos, a no callar tus maravillas y a extender mi mano al necesitado con un corazón lleno de generosidad. No seré solo un oidor de tu palabra, sino un hacedor que manifiesta tu reino en lo cotidiano, en la honestidad de mis negocios, en la ternura de mi trato familiar y en la firmeza de mi fe ante la adversidad. Declaro que el poder del Espíritu Santo me capacita para superar cualquier adicción, cualquier mal hábito y cualquier pensamiento que no sea digno de ti. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos asegura que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en ese dominio propio camino a partir de este instante, gobernando mis emociones y rindiendo mi voluntad ante tu majestad. Padre bendito, concluyo este tiempo de oración sabiendo que mis peticiones han sido escuchadas y que la respuesta ya ha sido enviada desde tu trono celestial. Declaro que soy libre de la ansiedad que me hacía enfermar y que hoy recibo una paz terapéutica que sana mis nervios y restaura mi descanso nocturno. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza, por ser el Dios que me da todo lo que necesito para ser feliz y digno en este sendero de la vida. Dejo en tus manos mi voluntad, mi pasado, mi presente y mi futuro glorioso en Cristo Jesús. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 11, se nos promete que mandarás a tus ángeles cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Y con esa escolta divina me dispongo a cerrar los ojos, sabiendo que estoy rodeado por tu amor inefable. Acepto mi identidad como hijo amado, como heredero de tus bendiciones y como luz de este mundo. Que mi vida sea un testimonio constante de que tú eres real,
de que tu perdón es total y de que tu poder es invencible. Me inclino ante tu grandeza, entrego mis últimos pensamientos de este día a tu adoración y me sumerjo en el descanso santo que has preparado para mí. Gracias, amado Espíritu Santo, por este devocional que ha renovado mi alma de principio a fin. Me declaro listo para vivir bajo tu gracia, para caminar en tu verdad y para permanecer firme en el propósito que Dios me ha trazado hoy, mañana y por toda la eternidad. Amén.